Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos, farándula turca y todo lo que nos encanta. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un buen chisme jugoso? Porque hoy lo tenemos. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, hay que decirlo, más misteriosas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos robaron el corazón con su química explosiva en *Erkencicus * pájaro soñador *. La serie fue un boom mundial, y la pregunta que todos nos hicimos fue: ¿será que el amor traspasó la pantalla? Hoy vamos a sumergirnos en ese universo de rumores, declaraciones y miraditas que nos hicieron pensar que sí, que había algo más. Pero en lugar de solo hablar de los rumores, vamos a analizar qué es lo que realmente podrían amar el uno del otro, más allá de la relación sentimental que quizás nunca sabremos si existió al 100%. Vamos a enfocarnos en el respeto, la admiración profesional y, ¿por qué no?, esa chispa especial que compartieron y que vimos todos a través de la pantalla. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes nuevos casi todos los días, así que únete a la familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can y Demet. Empecemos por lo obvio, la química. Era innegable. Can y Demet irradiaban una energía increíble juntos. En *Erkencicus * sus personajes, Candibit y Sanemaiden, tenían una conexión profunda, llena de humor, pasión y ternura. Y los actores lograron transmitir eso a la perfección. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente se estuvieran enamorando. Y claro, eso alimentó todos los rumores sobre su relación fuera de las cámaras. Los besos, las caricias, las miradas intensas. Todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Los fans más acérrimos analizaban cada gesto, cada sonrisa, buscando la confirmación de que su amor era tan real como el que veían en la pantalla. Se crearon foros y grupos enteros dedicados a desentrañar los secretos de su relación, compartiendo fotos, vídeos y teorías conspirativas. Era una locura, pero una locura que amábamos. Pero más allá del romance que imaginamos, creo que lo que realmente admiraban el uno del otro era su talento y su profesionalismo. Demet, por ejemplo, siempre ha hablado maravillas de la ética de trabajo de Can. Ella ha dicho que Can es un actor muy dedicado, que siempre está dispuesto a dar el 100% y que se toma muy en serio su trabajo. Y eso obviamente es algo que cualquiera admira en un compañero de trabajo. Imaginen lo motivador que debe ser tener a alguien así a tu lado, que te impulse a ser mejor y que te inspire a dar lo mejor de ti mismo. La industria del entretenimiento, especialmente en un país como Turquía, donde la competencia es feroz, exige una disciplina y una entrega totales. Saber que tu compañero está a tu nivel, que no se conforma con menos que la perfección, es un gran aliciente para superar tus propios límites. Demet, con su propia dedicación y pasión por la actuación, encontró en Can un espejo en el que verse reflejada y un compañero con el que compartir la carga del trabajo. Por otro lado, creo que Can valoraba mucho la espontaneidad y la frescura de Demet. Ella tiene una energía contagiosa, es súper divertida y siempre está dispuesta a improvisar y a probar cosas nuevas. Y eso es algo que se notaba mucho en la pantalla. La naturalidad con la que Demet interpretaba a Sanem hacía que el personaje fuera aún más adorable y cercano al público. Y seguro que Can apreciaba esa autenticidad, esa capacidad de Demet de conectar con la gente de una manera tan genuina. En un mundo lleno de poses y apariencias, la autenticidad de Demet era un soplo de aire fresco. Su capacidad para reírse de sí misma, para mostrar sus vulnerabilidades y para conectar con el público de una manera tan natural la convertían en una actriz única y especial. Can, que a menudo se mostraba más reservado y serio, seguramente apreciaba la energía vital y la alegría contagiosa que Demet aportaba al set de rodaje. Además, hay que reconocer que ambos son muy talentosos. Can es un actor carismático con una presencia imponente y una gran capacidad para transmitir emociones. Y Demet es una actriz versátil, que puede hacer reír y llorar con la misma facilidad. Y juntos hacían una combinación explosiva. Sus escenas eran vibrantes, llenas de vida y de verdad. Y eso, sin duda, es algo que los dos valoraban mucho el uno del otro.
Saber que estaban trabajando con alguien que podía igualar su talento y que podía llevarlos a dar lo mejor de sí mismos. Khan, con su físico imponente y su mirada penetrante, era el galán perfecto. Pero también era capaz de transmitir una vulnerabilidad y una ternura que lo hacían aún más atractivo. Demet, por su parte, era la reina de la comedia romántica, pero también era capaz de conmover al público con sus interpretaciones dramáticas. Juntos, eran un torbellino de emociones que arrasaba con todo a su paso. Otro aspecto importante es el respeto mutuo que se tenían. Aunque nunca confirmaron una relación amorosa, siempre se mostraron muy respetuosos el uno con el otro en público. Nunca hubo escándalos, ni dimes ni diretes. Siempre se elogiaron mutuamente y reconocieron el trabajo del otro. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que vale oro. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, respeto por el trabajo en equipo. En un mundo donde los egos a menudo chocan y las rivalidades son moneda corriente, la actitud respetuosa y profesional de Khan y Demet era una rareza digna de admiración. Su capacidad para mantener la calma y la compostura frente a la presión mediática y los rumores constantes era un testimonio de su madurez y su compromiso con su trabajo. Ahora, hablemos de las miraditas. ¡Ay, esas miraditas! ¿Quién no se derritió con esas miradas llenas de complicidad, de ternura y, quizás, de algo más? En las entrevistas, en los eventos, en las fotos, siempre se les veía mirándose con una intensidad que decía mucho más que 1000 palabras. Y aunque quizás solo eran compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, esas miradas alimentaron la fantasía de millones de fans en todo el mundo. ¡Ay, las miraditas! Ese lenguaje silencioso que a veces dice más que las palabras. Esas miradas cómplices que se cruzan en medio de una entrevista, esas sonrisas tímidas que se escapan cuando el otro no mira, esos gestos cariñosos que revelan una conexión profunda. Esas miraditas son las que nos hacen creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela en el lugar menos esperado. Y Khan y Demet eran maestros en el arte de las miraditas. Cada una de sus miradas era una historia en sí misma, un capítulo más en la novela romántica que todos queríamos creer que estaban viviendo. Pero incluso si esas miradas no significaban un romance secreto, sí revelaban una conexión especial. Una conexión que va más allá de la simple amistad o compañerismo. Una conexión que surge cuando dos personas se entienden, se admiran y se respetan. Una conexión que se basa en el talento, el profesionalismo y, por qué no, en una cierta atracción mutua. Es esa conexión la que permite que dos actores se conviertan en uno solo en la pantalla, la que transforma una simple escena en un momento mágico e inolvidable. Es esa conexión la que hace que el público se identifique con los personajes y se emocione con su historia. Y es esa conexión la que hace que *Erkencicus* sea una serie tan especial. Y es que, seamos honestos, es difícil no sentirse atraído por alguien que es talentoso, inteligente, carismático y que te hace reír. Y tanto Khan como Demet tienen todas esas cualidades. Así que, aunque nunca sepamos si hubo algo más entre ellos, es fácil entender por qué se sentían atraídos el uno por el otro. La atracción, al fin y al cabo, es un misterio. A veces surge de la nada, sin una razón aparente. Otras veces se alimenta de la admiración, el respeto y la complicidad. Y en el caso de Khan y Demet, es probable que todos estos factores hayan contribuido a crear una atmósfera de atracción mutua, una tensión palpable que se podía sentir en cada una de sus escenas. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se conocieron. Estaban trabajando juntos en una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Estaban pasando muchas horas juntos compartiendo experiencias, riendo, llorando y apoyándose mutuamente. Y eso obviamente crea un vínculo muy fuerte. Un vínculo que puede trascender lo profesional y convertirse en algo más personal. El set de rodaje se convierte en un hogar, los compañeros de trabajo en una familia. Se comparten secretos, se superan desafíos, se celebran éxitos. Y en medio de todo eso, es fácil que surjan sentimientos más profundos. La intensidad de la experiencia, la presión del trabajo, la cercanía física y emocional. Todo contribuye a crear un caldo de cultivo perfecto para el amor. Pero al final, lo importante es que ambos lograron crear algo mágico juntos. Erkencicus fue un éxito gracias a su talento, su química y su profesionalismo. Y eso es algo que nadie puede negar. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad sobre su relación,
podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y es que el arte, al final, es lo que permanece. Las historias que contamos, los personajes que creamos, las emociones que transmitimos. Todo eso es lo que nos conecta como seres humanos y lo que nos permite trascender el tiempo y el espacio. *Erkencicus* seguirá siendo recordada como una de las series más exitosas de la televisión turca, y Can y Demet como una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Y hablando de admirar, creo que lo que más admiro de ambos es su capacidad para mantenerse profesionales a pesar de la presión mediática y los rumores constantes. Siempre supieron manejar la situación con elegancia y discreción, sin alimentar el morbo ni revelar detalles innecesarios. Y eso demuestra una gran madurez y un gran respeto por su privacidad. En un mundo donde la vida privada de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, la capacidad de Can y Demet para proteger su intimidad es digna de admiración. No se dejaron llevar por la tentación de alimentar los rumores, ni se prestaron al juego de la prensa rosa. Mantuvieron la compostura y se centraron en su trabajo, demostrando que son mucho más que simples caras bonitas. En resumen, creo que Can Yaman y Demet Özdemir se admiraban mutuamente por su talento, su profesionalismo, su ética de trabajo y su capacidad para conectar con el público. Y aunque quizás nunca sepamos si hubo algo más entre ellos, es innegable que compartieron una conexión especial que se reflejó en la pantalla y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su legado como Can Divit y Sanemayın perdurará en el tiempo, y su historia de amor, real o imaginada, seguirá inspirando a generaciones de fans. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué opinan de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de *Erkencicus*? Quiero leerlos. Y cuéntenme, ¿qué otra pareja de la farándula turca les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por favor, no se vayan sin darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es súper importante para mí. Y recuerden, tenemos chismes nuevos casi todos los días, así que no se lo pierdan. Además, estamos preparando un sorteo muy especial para celebrar que ya somos, así que estén atentos a nuestras redes sociales para participar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.